Mil mensajes. Hoy estamos con el número 572 y en este número encontramos un concepto que vale la pena revisar, como todos y cada uno de ellos, lo que estamos revisando en estos mil mensajes, pero que hoy habla de la explicación. ¿Qué es una explicación? ¿Qué es y cuándo se necesitan explicaciones? Y yo creo que este número, con este contenido, nos va a hacer explorar algo que es muy importante, que son las respuestas a determinadas preguntas. Y creo que si la gente, cualquiera de nosotros, nos ubicamos en las verdaderas respuestas que tenemos frente a un enigma, frente a un interrogante, frente a una duda, frente a algo que desconocemos inclusive, y entonces sabemos preguntar, lo más probable es que podamos tener las respuestas necesarias para satisfacer nuestras necesidades y eso es donde viene a ser importante la explicación, a nuestras necesidades de información. Y en el fondo la explicación no es más, y lo es para nosotros en nuestro concepto, que no es más que la presencia de unos datos pertinentes, y esta palabra aquí suena muy bien, los datos pertinentes, los datos que realmente nos van a alumbrar el camino del conocimiento, de ese conocimiento que está entonces y que tiene un fundamento plenamente racional. Las explicaciones de tipo emocional son muy difíciles y cuando se dan, probablemente se dan bajo criterios de tipo racionales, es decir, ubicamos sentimientos, ubicamos situaciones que tenemos que expresar con la parte racional. Es muy difícil y es muy dramático ver cómo una explicación emocional no tiene palabras y se dice únicamente con una mirada, con un gesto, con una conducta determinada. Sucede, pero muchas veces la verdadera explicación es la explicación que sale de la racionalidad. Y esto entonces para nosotros se torna algo fundamental, la racionalidad. Es decir, el dar toda una información pertinente que trate de satisfacer la necesidad de información que tiene una determinada personalidad. Y esto también lo sabemos muy bien en comunicación, y esto se contesta con varias preguntas. Y estas varias preguntas yo las quiero decir nada más y nombrar para que usted ubique dónde están en una determinada situación en la que requiere usted de una explicación, cuál es la pregunta fundamental. Pueden haber una, pueden haber dos, pueden haber muchas de todas estas preguntas que yo creo que son básicas y que satisfacen inclusive, y es la norma, para que un periodista, alguien que dé una información pertinente, la sepa dar. Y estas preguntas son, ¿quién? Es decir, quiénes están involucrados en un determinado hecho que nosotros necesitamos saber, que necesitamos para completar una información, para mejorarla, para empezar a tener esa información. Entonces ese quién se dice a lo mejor muy fácil, pero cuando nos vamos a la práctica, ese quién o esos quiénes van a ser realmente importantes. ¿Quién? ¿Quién genera una determinada información? Ajá, y entonces esta pregunta es importantísima de responder. En algunos casos no nos importa tanto el quién, nos importa más el qué, que es la segunda pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y este qué fundamentalmente es algo prioritario de tener muy claro la mayoría de las veces. El saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, se transforma casi en algo básico para tener esa información, para nosotros poder con esa información tomar todas las consecuencias, las decisiones, las actitudes respectivas. Entonces el quién es importante, el qué es importante. El otro sería la ubicación, el dónde sucede, dónde pasa, dónde puede suceder.
esa información es vital también para ubicarnos en un contexto espacial. ¿Dónde? Esa pregunta muchas veces es la pregunta fundamental. Todo depende de lo que nosotros querramos saber en esa explicación que que podemos pedir y que podemos inclusive darnos a nosotros mismos, porque muchas veces las explicaciones más complejas las tenemos que dar nosotros frente a nosotros. Ese dónde, importante, ese cuándo, ubicarlo en el tiempo, en ese parámetro tan importante que nosotros tenemos los seres humanos y nuestra mente tiene para también ubicar en un contexto dónde, cuándo sucede, cuándo sucedió, cuándo va a suceder. Si tenemos una respuesta, una explicación de esto, realmente es importante. Entonces fíjense cómo las diferentes preguntas pueden estar jerarquizadas. Yo colocaría también, aparte del quién, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo. Es decir, que nos digan, que nos expliquemos o le expliquemos a otros qué es la dinámica, qué está pasando, cómo está sucediendo. Ese cómo que es diferente y que tiene que estar muy cerca de las otras preguntas. Entonces, yo creo que realmente ese cómo muchas veces va a ser el protagonista. Y quedan dos preguntas básicas. Una es el por qué, que para nosotros se llama la justificación de una explicación, el por qué sucede algo, el por qué va a suceder, el por qué sucedió algo, colocarlo realmente en un contexto de origen. Y para nosotros lo podemos llamar, y así lo llamamos en todo nuestro enfoque, la justificación. Y creo que es importante. Y creo que hay una pregunta que la confundimos mucho con el por qué y que para nosotros es completamente diferente. Es el para qué. El para qué. ¿Cuál es el objetivo de una determinada situación? Probablemente muchas veces se puede quedar en el aire, se puede no tener respuesta, pero entonces aquí la explicación, cuando se puede dar, y en muchas de las relaciones humanas, en muchos de los conflictos humanos, cuando se puede contestar y se puede entonces explicar, se puede informar, se puede comunicar el para qué sucedió, sucede o va a suceder algo, entonces realmente nos aplaca esa necesidad de explicación. Y entonces no hay que olvidar y no hay que confundir el para qué con el por qué. Son dos cosas completamente diferentes, tanto que nosotros en nuestro esquema también la llamamos cuando contestamos y cuando nos preguntamos y contestamos y podemos dar el para qué de las cosas, para qué suceden, para qué sucedieron, para qué van a suceder, estamos legitimando, le estamos dando una legitimidad importante a esa situación. Entonces fíjense que la explicación es generar unas posibles informaciones que vayan a satisfacer la necesidad, la curiosidad, el deseo de alguien de tener una determinada información, entonces del quién, dónde, cuándo, qué, que es la primera, qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué. Estas son las preguntas que hay que contestar cuando damos una explicación, pero también que tenemos que tener claro que muchas veces todas esas respuestas no son posibles darlas, porque algunas se prestan a mucha interpretación, otras pueden ser muy comprobables, que inclusive hasta científicas, pero hay algunas que no tienen respuestas, sino interpretaciones. Y decirlo y saberlo, yo creo que es muy importante. Este es el número que nos dice la explicación, el número 572, el 572. Y para que ustedes reflexionen un poco en esto, los dejo con este hermosísimo cuadro. Es un cuadro, una bella pintura de Freddy Simosa. Él es un artista venezolano contemporáneo cuya obra pueden ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, entre la Avenida Los Mangos y cruce de la Segunda Transversal, subiendo hacia el Ávila, usted va a encontrar a la esquina una de las primeras esquinas a la derecha, unas
esquina blanca, va a encontrar el Patio Latinoamericano del Arte y va a poder disfrutar mucho del arte que hacen muchos artistas venezolanos contemporáneos. Este es el mensaje 572 y habla de la explicación. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.